Bienvenidos sean todos a nuestro servicio del día 17 de abril del año 2021. Es de gran gozo que podamos una vez más tener otro servicio de adoración de forma virtual y de traer la palabra del Señor. Es bueno alabar al Señor, es bueno gozarnos en su presencia. Y por eso yo quiero que abran sus Biblias en el Salmo 92 y vamos a leer algunos versículos de este Salmo que nos hablan de la alabanza al Señor y lo que tenemos que hacer cada día. Comenzamos con el Salmo 92, desde el 1 en adelante. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. Con estas palabras, yo quiero que preparemos nuestros corazones para alabar a aquel que reina para siempre. Y como nos dice el Salmo, es bueno alabarle en la mañana, es recordar en la noche su fidelidad. Es bueno Dios para con nosotros. Y si usted se levantó en la mañana, hermano, usted se da cuenta que la fidelidad de Dios, la gracia de Dios ha estado con usted. Así que vamos a adorarle. Voy a tener un tiempo de oración para presentar al Señor este culto, este servicio de adoración. Y después vamos a cantar este himno que se titula Bueno es alabarte. Oremos. Padre Santo que moras en las alturas, tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Oh Padre, llegamos un sábado más ante tu presencia para alabarte, Padre Santo, para buscar dirección, para que tú nos hables de una manera especial. Oh Padre Santo, vamos a adorarte por medio de himnos. Vamos a exponer tu palabra y te pido, Padre Santo, que tú prepares los corazones. Que tú toques, Padre mío, cada amigo, cada amiga, cada hermana, cada hermano que nos escucha. Y que podamos nosotros recibir, Padre Santo, el poder de tu palabra en nuestras vidas. Padre, que tú seas glorificado en todo lo que vamos a hacer. Que almas se salven y que vidas sean edificadas. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Amén. Sí, 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 Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Puedes alabarlo, Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarlo, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder.
a mis amados hermanos, hermanas y amigas y amigos que nos están escuchando por medio de este medio. Quiero pues traer algunos anuncios antes de pasar al himno que sigue. Y tan solo quiero, mi hermano, que recuerde nuestro tiempo de oración. Seguimos orando. Usted sabe que todavía la iglesia se va a mantener cerrada por un tiempo y tenemos que pasar un tiempo orando, mis hermanos, porque usted sabe, como muchos de nosotros que viven aquí en esta región, esta provincia de Ontario, hay más restricciones y tenemos que seguir orando mucho más. Las iglesias continúan cerrándose, más iglesias. Entonces es tiempo de batalla, es tiempo de oración, pero nosotros estamos esperando en el Señor. Así que este himno vamos a cantarlo como manera de confesión y al mismo tiempo a manera de confianza en el Señor, porque Él es nuestro Salvador. El himno se titula Mi Salvador, y lo que Él vino a hacer, cómo Él me ama a mí, cómo Él te ama a ti. Yo quiero que usted reflexione en este himno y confiese delante del Señor sus dudas, sus pecados, sus temores, su incertidumbre, y deje que el Salvador le guíe. Cantemos este himno. No soy capaz de comprender su voluntad y su poder. Solo sé que a su diestra está quien mi alma ha salvado. Tomo su ejemplo y predicción. Cristo me dio la salvación y yo siento en mi corazón es el quien me ha salvado, que desde el cielo Él bajó y por el pecador murió. Te suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Yo vivo y muero por su amor. Él es mi fuerza, Él es mi Dios, quien vive siendo mi Señor. Murió y me ha salvado, que desde el cielo Él bajó y por el pecador murió. Te suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre
Hemos estado hablando en las últimas semanas sobre las trompetas, y este himno que vamos a cantar en preparación al mensaje es el himno 551 en sus ignarios. Y este himno nos habla de cuando el arcángel suene la trompeta, cómo nosotros debemos de estar preparados. Y como siempre lo cantamos la semana pasada y queremos cantarlo una vez más para recordar que nosotros los cristianos tenemos que cada día prepararnos para cuando esa trompeta suene. Así que cantemos este himno en preparación, que nuestros corazones sean preparados para el mensaje de hoy, y que nuestros corazones estén dedicados al Señor en alabanza con este himno que vamos a cantar. Una de las noticias populares para aquellos que son amantes de la construcción o de la arquitectura de catedrales fue la remodelación de la Catedral de Notre Dame en Francia. Esta catedral se encendió en fuego y casi quedó destruida en su totalidad. Entonces muchas personas comenzaron a enviar dinero para construir esta catedral en Francia. Tiene una historia, un historial bien largo, porque tiene muchos años de haber sido construida y hay muchas cosas importantes en esta catedral. Pero a través de los años se ha visto que cierta obsesión por la construcción de iglesias, de catedrales, y vemos las iglesias, las catedrales, como algo importante, que si no tenemos un templo, no queremos nosotros celebrar el culto. No queremos celebrar nuestros servicios sin tener un culto. Y es algo que nos apega a la iglesia, mis hermanos. Esta forma virtual de tener el servicio no es lo mismo que teniendo un templo. Pero a través del templo salen lo que llamamos aquellos que dan testimonio de Cristo. Y después de ese testimonio que damos de Jesucristo, se habla del final. O sea, el que estamos hablando del final, estamos hablando de los tiempos postreros. Y en el día de hoy nosotros queremos continuar con nuestra serie del Apocalipsis. Y queremos hablar de 3 cosas en el día de hoy. Vamos a hablar del templo, vamos a hablar de los testigos y también vamos a hablar de la última trompeta, la 7ª trompeta. Por eso cantábamos este himno de preparación cuando anuncian el arcángel, porque estamos hablando de las trompetas. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Llegamos al capítulo 11, ya
casi a mitad de nuestro, bueno, ya un poco más de la mitad del libro de Apocalipsis. Y llegamos al capítulo 11, vamos a leer todo el capítulo 11. Y fíjense en esos tres temas: el templo, los testigos y la séptima trompeta. Dice la palabra del Señor, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca
de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpago, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Tengamos un tiempo de oración. Padre amado, te damos gracias que nos das la oportunidad de poder estudiar tu santa y bendita palabra. Señor, yo te ruego que nos dirijas en este momento. Oh Padre mío, tú nos dices en el Salmo 19 que tu palabra es más dulce que la miel que destina del panal. Oh Señor, tú nos dices en el Salmo 19 que es más precioso que el oro y más que oro refinado. Y te pedimos en esta hora, Padre Santo, que tú en tu gracia nos dirijas. Así también como nos dice el Salmo 19, que sean gratos los dichos de mi boca, Padre mío. Y que tú, Dios mío, bendigas, Padre mío, nuestro tiempo de este estudio de tu palabra. Oh Señor, que la meditación sea para tu gloria. Que tú seas glorificado, Padre mío, y que a través de la glorificación tú nos ilumines para nuestra edificación. Te rogamos todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén. Así que al leer yo este capítulo 11, hay 3 temas bien interesantes en este capítulo 11 que quizás pudiésemos pasar mucho tiempo, cada sábado, o 3 sábados pudiésemos pasar en estos temas. Porque el primer tema del templo, desde el versículo 1 hasta el versículo 2, nos habla del templo. Y se le dice que cuando estaba Juan mirando en esa visión, recuerda que Juan está en visión y se le da una caña de medir. Y se le dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. En la antigüedad, el pueblo de Israel estaba tan empedernido con el templo. De hecho, si ustedes recuerdan la historia, fue Salomón que construyó el templo. Antes el pueblo adoraba a Jehová en el tabernáculo. Y David tuvo la visión de tener un templo, de construir un templo para Dios, una casa para Dios. Pero Dios le dijo a David que él no lo construiría, sino que su hijo. Y Salomón construyó un templo espléndido para la gloria de Dios, para la adoración de Dios, que tenía muchas de las pautas del tabernáculo. Y aquí, cuando estamos hablando de ese templo, estamos pensando en esa estructura antigua. Y es bien interesante, mis hermanos, que cuando estudiamos la historia de Israel, el templo fue construido como 3 veces. Primero por Salomón. Ese es el templo lujoso, grandioso, majestuoso que se hizo. Después vino la invasión, los babilonios destruyeron el templo. Se construyó después el templo una vez más en los tiempos del profeta Esdras y también del profeta Zacarías. Se construyó ese templo. Y allí encontramos a uno que se llama Josué y Zorobabel, que construyeron el segundo templo, que llegaron del exilio de Babilonia para construir el templo a Dios. El libro de Ageo también nos habla de esa construcción, de ese segundo templo. El tercer templo que se construye es un templo que más bien fue remodelado, construido, y fue ordenado por Herodes para hacerse este templo, que es el templo en el cual Jesucristo dijo que este templo se iba a destruir. Y efectivamente, en el año 70, este templo se destruyó. Los romanos llegaron y destruyeron el templo, lo que fue el tercer templo que había construido
Herodes. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto del templo es tan importante? Es porque la gente desde la antigüedad han pensado que Dios está en el templo. De hecho, el libro de Habacuc nos dice, el capítulo 2, versículo 20, nos dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, siempre la gente ve la importancia del templo. De hecho, si ustedes ven, mis hermanos, mucha gente dice: yo no voy a la iglesia si no es en el templo. Y mucha gente dice: bueno, pastor, ¿cuándo vamos nosotros a tener la iglesia? ¿Cuándo vamos a tener el templo? Hay algo realmente que llama la atención a la gente con respecto al templo. Y eso lo vemos aquí, cuando se le da a él una caña de medir y todo eso. Entonces, nos dice después, en el versículo 2, que había dos secciones. Y aquí no vemos las secciones del templo. Uno que estaba aparte, que pertenecía a los judíos y a los sacerdotes, y otra parte que pertenecía a los judíos, a los gentiles. Entonces después nos dice que los gentiles llegarían y destruirían y hollarían la santa ciudad, hollarían el templo sería destruido. Entonces, en la interpretación de este templo, hay varias interpretaciones de cuándo sería este templo reconstruido. Hay personas que piensan que el templo, ese templo que fue destruido en el año 70 por los romanos, que será reconstruido una vez más por el anticristo. Y por eso que ustedes ven que todas estas cosas que están pasando es parte de esa profecía. Muchas personas piensan que eso es parte de la profecía. Por ejemplo, en Israel está esa ¿cómo se llama? Esa Sadome musulmana, donde estaba el templo de Jerusalén. Entonces, muchos piensan que esa es parte de la profecía, que los gentiles llegarán y hollarán la santa ciudad, Jerusalén, que muchos la ponen como Jerusalén. Llegarán y destruirán la santa ciudad, se apoderarán de ahí, pero por un tiempo, pero que después se va a reconstruir ese templo. Por eso, mis hermanos, si usted va a Israel, están los muros de lamento allí, porque eso eran parte del templo. Así que eso tienen que estar siempre allí. Eso es una veneración grande, porque todavía se piensa que ese templo va a ser construido. Esas es muchas de las personas que piensan que el templo será construido una cuarta vez. Y será construido por el anticristo. Y será un gobierno mundial. Entonces llegarán y ofrecerán y se hará un nuevo templo para adoración de los judíos. Es algo bien interesante. Pero también hay otra interpretación que nos dice que realmente el templo es la iglesia. Básicamente, ustedes saben que en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, y no lo voy a leer porque no tenemos el tiempo necesario, pero nos dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Cuando está hablando de esta parte espiritual, el templo somos nosotros, porque nosotros mora el Espíritu Santo. Entonces esa es otra interpretación con respecto a esto del templo. Ven, diferentes interpretaciones, pero la importancia del templo, la importancia de que hay un lugar para la adoración del Señor, está marcado en este pasaje bíblico. Y por eso es como le digo, este capítulo 11 es parte también del preámbulo, la séptima trompeta. Y aquí nos habla, recuerdan que en el capítulo 10 hablamos de un ángel y hablamos de un librito. Pero ahora nos está hablando del templo. Del templo, entonces hablando de la persona que mide con su caña las medidas del templo. Que esto, mis hermanos, lo encontramos en el libro
en el libro de Ezequiel, encontramos también que hay uno que está midiendo el templo. Eso es increíble como la Biblia, ¿verdad? Se enlaza una con otra. Si va al libro de Ezequiel, usted va a encontrar las mediciones del templo. También en el libro de Zacarías también va a encontrar eso mismo de las mediciones del templo. La importancia del templo. Y por eso que ustedes ven, mis hermanos, que nosotros consideramos un ataque a nuestra fe cristiana cuando se nos está cerrando los templos, las iglesias. Porque es algo natural, es algo desde los tiempos de Salomón, del rey David, la construcción del templo, un lugar donde usted va a adorar al Señor. Algo importante. ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo quiere destruir el lugar de adoración. Y por eso es que nosotros, mis hermanos, seguimos firmes. Aunque no tengamos el templo físico, seguimos en el templo espiritual como iglesia. Porque realmente la artimaña del enemigo es destruir el templo. Hermano, ¿por qué Dios permite a nivel monetario que se construyan tantas iglesias? Si Dios, en su gracia, no hubiese querido ninguna iglesia pudiese haberse construido. Pero Dios bien sabe por qué permite la construcción de templos. Así que cuando llegamos al capítulo 11, si usted se da cuenta, hay cierta, yo diría, cierta equivalencia con lo que está pasando en estos momentos. Ustedes ven lo que Satanás está tratando de hacer: destruir al templo, destruir el lugar de adoración. Y la profecía sí, la profecía aquí nos dice que sí se destruyó, sí se va a destruir. Por 42 meses, nos dice aquí. 42 meses hollará los gentiles la ciudad santa. Eso significa, la ciudad santa se menciona aquí como Jerusalén, otros dicen que es el lugar de adoración. La idea es que se quiere destruir ese lugar, esa relación con Dios, ese lugar donde los hermanos se reúnen. Pero pasa algo. Esta es la segunda parte de este pasaje bíblico. Y que ahora aparecen dos testigos en el versículo 4, el versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Cada vez que se viste cilicio es una vestidura de luto. Y aquí los dos testigos tenían que vestirse de esa manera por lo que estaba pasando con el templo. Recuerden que en el templo estaban los adoradores, el templo se usaba para el altar, que era el sacrificio para Dios, pero también estaban los adoradores. Esas dos partes del templo son importantes porque el altar es donde se hacen los sacrificios para el Señor y aquellos que vienen a traer sacrificios al Señor son los adoradores. Entonces los dos testigos están llorando o están en silicio porque se ha quitado este servicio a Dios, esta alabanza al Señor. El altar ha sido apartado y también los adoradores. Entonces los dos testigos llegan y estos dos testigos nos dicen que son dos olivos y dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos dos olivos se encuentran en el libro de Zacarías capítulo 4. El libro del capítulo 4 de Zacarías nos habla de estos dos olivos. Y los candeleros, ¿se acuerdan que hablamos de eso en el capítulo 1 sobre las iglesias? Que son los candeleros. Entonces estos dos testigos tienen una importancia grande. Recuerden, mis hermanos, que testigos significa dar testimonios. Y lo que se está dando testimonio aquí es de la grandeza de Dios, del mensaje del Evangelio. Y varias cosas le pasan a estos testigos.
Primeramente, vemos que los testigos tienen un poder grande. Segundo, vemos que estos dos testigos, después de hacer su trabajo, mueren. En otras palabras, son asesinados. Y lo tercero es que estos dos testigos también resucitan. La pregunta es, ¿cuáles son estos dos testigos? O ¿quiénes son estos dos testigos? Pues se ha hecho y diferentes teólogos han venido con diferentes ideas sobre todos los testigos. Muchos han dicho que es Josué y Zorobabel. Josué no el Josué ayudante de Moisés, sino aquel que ayudó a construir el templo. Se va al libro de Ageo, el libro de Zacarías, va a encontrar Josué y Zorobabel. Se dice que estos dos testigos, porque ellos fueron y construyeron el templo. Así que ellos proclamaron la palabra del Señor y todo eso. Y con mucho énfasis, pues ellos hicieron el ministerio de la reconstrucción del templo. Otros dicen que estos dos testigos que se menciona aquí en el Apocalipsis son Enoc y Elías. Y Enoc, porque Enoc fue el único hombre que no vio muerte, fue transpuesto, y Elías lo mismo. Porque Elías tampoco vio muerte, fue llevado al cielo por caballos en un torbellino. Entonces esa es la idea. La tercera opinión de estos dos testigos es, otros dicen que es Elías, una vez más, pero Moisés. Dicen que Moisés y Elías. Y se dice de Moisés porque ustedes ven aquí nos habla de las plagas, nos habla también del poder de la lluvia. En ese tiempo, versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Así que estos dos testigos, de acuerdo a estos versículos, nos dice que son Moisés, que hizo realmente el agua convertirse en sangre, y el número de plagas también que Moisés trajo a Egipto. Pero también Elías, porque Elías fue el que hizo llover. ¿Recuerdan en el capítulo 19 que Elías le dice al rey Ahab que no va a llover y no llovió? ¿Recuerdan esa historia? O sea que esta es la idea de estos testigos. La cuestión de estos testigos, el trabajo grande de estos testigos, como nos dice en el versículo 4, están en pie delante del Dios de la tierra. Y estos dos testigos están en pie proclamando la palabra del Señor, el mensaje de salvación. Eso es el trabajo de los testigos. Tienen el poder grande porque proclaman el mensaje de gracia, el mensaje de salvación. Entonces podemos pensar de diferentes maneras. Recuerden, mis hermanos, que el libro de Apocalipsis es un libro que hay mucho simbolismo. Y la iglesia que predica, la iglesia que proclama el Evangelio, para mí, en mi opinión, es parte de esos dos testigos. Porque testigo significa testificar, dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Y a través de los años hemos visto cómo Dios ha levantado testigos. Y cada uno de los testigos tiene cierta representación, tiene cierto poder especial para hacer la proclamación del Evangelio. Hermanos, si cuando yo miro a través de la historia cómo Dios ha levantado a hombres y a mujeres para testificar de la gracia de Dios, uno realmente se sorprende y dice, pero ¿cómo es posible que alguien pueda entregar su vida al Señor con tan solo escuchar la palabra del Señor? Es un milagro grande que Dios pone en la boca de testigos. ¿Cómo es posible que usted le hable a alguien y esa persona acepte el mensaje de la palabra del Señor? Bueno, pero entonces aquí nos está hablando de estos testigos, del poder que hay en esos testigos, un poder especial
que viene a través de Dios, quien da el poder para que uno pueda testificar la palabra del Señor, el mensaje de salvación. Me dice aquí, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Cuando hayan acabado el testimonio. Hermanos, a mí me encanta este versículo porque me dice mi hermano que usted y yo que estamos en esta tierra predicando el Evangelio, nosotros no vamos a morir sino hasta que nosotros acabemos nuestra carrera, acabemos de dar el testimonio que nosotros tenemos que dar. O sea que Dios cada día nos da esa oportunidad de testificar. Cuando se nos acabe el tiempo, cuando terminemos nuestra carrera, nuestro testimonio, entonces viene el enemigo como vino a vencer. O sea, la muerte parece como que es una victoria del enemigo, y eso aparenta. Y así es, mis hermanos. Cuando la persona muere, parece como que es una derrota. Siempre se dice, bueno, él está peleando, batallando con un cáncer o batallando con algo. O quizás en estos momentos batallando con la enfermedad del coronavirus. Pero lo importante de aquí es que hasta que usted no acabe su testimonio, Satanás no va a poder vencerlo. Es cuando usted acabe su testimonio que Satanás podrá vencerlo. Básicamente, Dios está en control de nuestras vidas y Él sabe realmente el día que nosotros tenemos que perecer cuando nosotros fielmente acabemos nuestro testimonio. Eso es lo que por eso me gusta este versículo, que siempre tenemos que pensar qué estamos haciendo con nuestro testimonio. Muy bien, pero ¿qué pasa? Aquí nos dice que hubo guerra y la bestia venció y sus cadáveres fueron llevados en la plaza. Es una especie de simbolismo, porque cada vez, mis hermanos, que el cristiano muere o esas personas que dan buenos testimonios mueren, parece como que hay alegría en el mundo porque ha muerto una persona que ha estado sirviendo al Señor, y mucha gente tal vez se burlan y dicen, no, pero mira, este es cristiano y también murió. Y el enemigo quiere que todo el mundo vea la muerte del cristiano, porque cuando la gente ve la muerte del cristiano o de aquellos que servimos al Señor, entonces se quieren regocijar. Y la idea aquí era de hacer una especie de display, en otras palabras, de enseñar a todo el mundo que esos dos testigos poderosos fueron derrotados. Y eso fue lo que pasó en el tiempo de Jesucristo también. Porque cuando Jesucristo murió, después de haber completado su testimonio, también fue llevado por la vía dolorosa para que todo el mundo viera. Fue crucificado para que todo el mundo viera que la esperanza había muerto. Y por eso que nos habla aquí que cada vez, mis hermanos, que pasa el cristiano comete una cosa grande, todo el mundo lo sabe. Porque el enemigo quiere que todo el mundo vea que el cristiano ha perdido. ¿No se da cuenta, mi hermano, que una persona puede ser muy buen cristiano por mucho tiempo, pero si muere y comete un error, entonces todo el mundo comienza a acusarse? Pero mira, este de que era cristiano y mira cómo está ahora. Mira, de que este es cristiano, mira cómo está pasando. Mira que este es cristiano. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere.
hacer una exhibición de los fracasos del cristiano. Ustedes ven ahora, mis hermanos, en este tiempo de virus, iglesias cerradas, un montón de cosas. Es exactamente lo que quiere el enemigo, hacer una exhibición de la derrota del cristiano. Esto es lo que está pasando, nos explica, para que todos los pueblos y las tribus y lenguas verán sus cadáveres por los 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. En otras palabras, para que vean la vergüenza del cristiano. Eso es básicamente. Estos son los testigos poderosos que tenían poder, que predicaban. Y después que llega su tiempo, entonces el enemigo viene y... Ustedes comprenden, mis hermanos. Entonces vemos la muerte de los 2 testigos, pero ahora viene la parte importante. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Esta es la parte de victoria del cristiano, mis hermanos. Hermanos, por eso es que nosotros estamos tan seguros que la vida no termina aquí. Que hay un tiempo en el cual todos vamos a compadecer delante del Dios vivo. Esa es la victoria del cristiano. Que mientras todo el mundo nos ve muertos y sin esperanza, viene el mensaje glorioso de la resurrección. El mensaje glorioso de la vida. Dios da vida a estos testigos como un símbolo de cómo Dios da vida a todos aquellos que le sirven. Cuando se ve todo sin esperanza, todo muerto, es cuando Dios quiere dar vida y esperanza. Este capítulo es tan importante, mis hermanos, porque cuando nosotros vemos las situaciones que estamos experimentando, uno dice, pero es que saldremos de esta mortandad. El cristiano que es fiel, como son los testigos, tiene la esperanza de una resurrección. Y esto, mis hermanos, es exactamente lo que pasó con Jesucristo. Cuando parecía que no había ninguna esperanza, Él les resucitó. Por eso nosotros celebramos hace como 2 semanas el día de resurrección. Porque parecía que no había ya más esperanza. Parecía como que fue un fracaso. Y sin embargo, Jesucristo resucitó. Y estos testigos también resucitaron. Un ejemplo grande, un simbolismo grande para aquellos que creemos en el Señor. El poder de la resurrección. Ustedes ven, hay un poder grande en la evangelización, en el testimonio, pero llega el tiempo que se termina el testimonio y el enemigo vence, que es la muerte. El enemigo más grande es la muerte, todos tenemos que pasar por ella, pero después viene la esperanza y la resurrección. Este es un tema bien interesante de estos 2 testigos. Después de esto, llegamos en esa cosa tan maravillosa cuando los cuerpos cobran vida y el Señor entonces llama. Oyeron una gran voz del cielo que le decía: subid acá. Y todo esto, mi hermano, señala hacia el futuro la bendición de escuchar la voz del Señor que me dice: ven, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven y goza con tu Señor. Ahora, mi hermano, viene la última parte del mensaje de hoy y tiene que ver, mis hermanos, con la 7ª trompeta. El versículo, hay muchas cosas que podemos decir más de los testigos, pero vamos a detenernos aquí. Vamos a hablar ahora de la 7ª trompeta. Vamos a comenzar el versículo 14. Fíjense lo que pasa ahora con la 7ª trompeta.
El segundo ay pasó, he aquí el tercero y ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. A Cristo coronad. Nosotros cantamos este himno hace unas cuantas semanas atrás. Y esta séptima trompeta es una señal del poderío de nuestro Señor Jesucristo. Todos los reinos llegarán a ser del Señor. Dios reinará, Dios en su gracia dominará todo, como dice aquí. Él reinará por los siglos de los siglos. Recuerda, mis hermanos, que en el capítulo 9, cuando lo estudiábamos, estudiamos sobre los demonios y cómo ellos toman posesión y cómo esa estrella cayó del cielo y llegan como langostas. Se apoderan del mundo, básicamente. Pero ahora llega la séptima trompeta. Esta trompeta es una trompeta de triunfo. Por eso les dije que el mensaje del libro de Apocalipsis es: somos más que vencedores. Es el mensaje de victoria. Y aquí nos dice que los 24 ancianos estaban sentados delante de Dios en sus tronos y se postraban sobre sus rostros y adoraban a Dios. Te damos gracias, Señor, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que es y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Qué día más hermoso ver a Jesucristo reinando por completo sobre el mal. Que en medio de toda esta situación, tener esperanza de que Él vendrá a reinar y a tomar control absoluto del mundo. Ese es el mensaje de la última trompeta, la séptima trompeta. La trompeta que yo llamo la trompeta de gloria. Por eso cantamos este himno. Yo espero que ustedes puedan recordar mientras estudiamos esas trompetas de gloria. Y es bien interesante que termine una vez más con el versículo 19, con el templo. Pero fíjese, cuando pasa eso, las naciones, el versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas y los santos, los que te temen, había llegado. Entonces viene la parte final. Y como le digo, el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Con esto se termina el capítulo 11 y también la séptima trompeta. Una trompeta de gloria. Santo, santo, eterno Dios, te alabamos, te glorificamos. Pues ese es el mensaje, mis hermanos, que en medio de todo esto viene Jesucristo a reinar. Viene Jesucristo a gobernar en triunfo. Y los ángeles le adoran y le glorifican. Eso es lo que nosotros como cristianos estamos nosotros anhelando. Queremos ver a Jesucristo reinando. Ese es nuestro trabajo. De testificar, de decir a la gente que en medio de toda esta situación está la esperanza de la resurrección, pero sobre todo está la esperanza de que Cristo va a reinar, y cuando Él venga a reinar, nunca más habrá enfermedades ni muertes, sino que estaremos todos juntos gozando de la presencia del Señor.
Y por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que ser como los testigos, testificar de la gracia y del poder de nuestro Señor Jesucristo. El último himno que vamos a cantar tiene que ver con eso. Santo, santo, tú eres eterno Dios. Y con alegría te exaltamos. Vamos a cantar este himno, vamos a tener un tiempo de oración para terminar. Padre eterno, te damos las gracias por este capítulo 11 de Apocalipsis, que termina en una nota gloriosa, sabiendo que tú vendrás y reinarás. Y aunque el mundo quiera burlarse, Padre Santo, de los cristianos, de nuestros fracasos, inclusive, Padre mío, de la muerte, tú nos das la promesa de la resurrección, pero la promesa de un reinado eterno por todos los siglos. Padre, que nosotros podamos vivir de esta manera y que podamos ser testigos a los demás de este mensaje tan glorioso de tu evangelio. Padre, guíanos. Y si hay alguien que no te conoce, Padre mío, que pueda decir, yo te quiero aceptar hoy. Yo quiero confesar mis pecados hoy y entregarme a ti. Y que pueda gozar, Padre Santo, de tu eterna gloria, de tu eterno gobierno. Te lo rogamos todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Juez majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Qué maravilloso ha sido compartir el mensaje de vida en este culto de adoración. Para terminar, yo quiero tener la bendición final en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 20 y 21, que dice de la siguiente manera: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga.